Hola, uno de los motivos de consulta en los servicios de neumología pediátrica son los niños y pacientes que tienen enfermedades neuromusculares y que están teniendo problemas respiratorios o manifestaciones respiratorias secundarias a esta enfermedad. Recordemos que las enfermedades neuromusculares son un grupo heterogéneo de enfermedades que tienen origen genético, metabólico y de etiología diversa. ¿Qué común factor tienen entre todas? Que en su anatomofisiología involucran un compromiso a nivel neurológico o muscular. Recordemos que los nervios, al igual que un río, se originan a nivel de una estructura llamada neurona o motoneurona superior. De ahí surge o nace y sigue su recorrido el nervio hasta llegar a un punto llamado unión neuromuscular, donde posteriormente va a continuarse con el músculo. A nivel de estos sitios se puede dar algún tipo de alteración, principalmente a nivel de la neurona superior, con enfermedades como la atrofia espinal tipo 1, tipo 2 y tipo 3, o la esclerosis lateral amiotrófica. Y a nivel de la unión neuromuscular, entre las más frecuentes se encuentran las distrofias musculares. ¿Qué manifestación pueden llegar a tener estas enfermedades? Dependiendo la severidad que tengan, pueden manifestarse antes de los 6 meses, comprometiendo la vida. Pueden manifestarse entre los 6 meses y los 10 años, generando dificultades dentro del proceso de neurodesarrollo en lo que tiene que ver con sentarse, gatear, caminar, y eventualmente pueden llegar a tener complicaciones que complican la vida. Algunas se manifiestan después de los 10 años, sobre todo en el periodo de adolescencia, conllevando a que el niño, luego de haber logrado su marcha y su desarrollo neurológico hasta esta edad, finalmente involucionen y terminen en silla de ruedas, presentando una serie de complicaciones musculares y respiratorias que vamos a detallar. Entonces, ¿qué síntomas o qué manifestaciones presentan? La número 1, debilidad. Definimos como debilidad la incapacidad para realizar un movimiento o una actividad. Fatiga, que es la incapacidad para continuar con un movimiento varias ocasiones. Atrofia, que es, digamos, la pérdida estructural, sobre todo del músculo, por el desuso o la debilidad y la fatiga que se está presentando. Hipotonía, que es la disminución en el tono muscular, que es una forma como de flacidez que hace que la persona tenga menor tono estructural, o que esté blandito cuando los agarran. Entonces, estas son las formas de presentación. En ese orden de ideas, en la medida que se va presentando compromiso a nivel de los músculos por esta causa, se van a evidenciar las principales manifestaciones a nivel del sistema respiratorio y del sistema gastrointestinal. Entonces, y ellas van condicionando un círculo vicioso que deteriora mucho más la calidad de vida del individuo. Si hablamos de la función respiratoria, nosotros realizamos 2 movimientos en el acto de respirar. Uno es inspiración, que es el ingreso de aire a los pulmones, y el otro es la expiración, que es la salida de aire de los pulmones. La inspiración es un proceso activo que involucra músculos principales como el diafragma, el cual de manera permanente está bajando y subiendo, contribuyendo al ingreso de aire a los pulmones. Y los segundos son los músculos intercostales externos, que contribuyen junto con el diafragma. Luego de que el diafragma desciende, los intercostales se separan, elevan las costillas y elevan el esternón, generando una presión negativa que facilita el ingreso del aire desde el exterior hacia el interior. De esta manera es que nosotros inspiramos. La expiración es un proceso pasivo que se realiza luego de que termina la inspiración y conlleva a que el músculo diafragma suba y los músculos intercostales internos descienden las costillas y descienden el esternón, generando una presión positiva que va a permitir que el aire salga del tórax.
Entonces, estos son las condiciones normales. Cuando una persona realiza una actividad física o tiene una enfermedad de la vía aérea o del parénquima pulmonar o una enfermedad muscular, ¿qué va a requerir? Músculos accesorios de la inspiración y músculos accesorios de la expiración. Entre los músculos accesorios de la inspiración tenemos los subclavios, los subescapulares, los escalenos, los pectorales y los espinales. Y los músculos accesorios de la expiración tenemos digamos, los músculos abdominales, tenemos los rectos, los oblicuos, principalmente, que contribuyen a este proceso. Entonces, en condiciones normales nosotros respiramos de manera sencilla con el diafragma y los intercostales externos y expiramos retrayendo el diafragma y utilizando los intercostales externos sin requerir a músculos accesorios. Cuando un individuo presenta una enfermedad neuromuscular, se ve en la necesidad de utilizar músculos accesorios y es evidenciado con un aumento en la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque no es capaz de lograr los volúmenes suficientes para garantizar el ingreso de oxígeno de los pulmones al corazón y del corazón a todo el cuerpo. Ese aumento en la frecuencia respiratoria conlleva a que poco a poco se vayan cumpliendo las condiciones que dijimos al inicio. Empieza un debilitamiento, empieza una atrofia y empieza una disminución en las capacidades pulmonares para cumplir con su función. ¿Cómo se va a evidenciar esto? Se va a evidenciar inicialmente por una disnea o fatiga y en el transcurso del tiempo hay una función no inmunológica que tiene el sistema respiratorio y está dado por el moco, el barrido ciliar y el mecanismo de la tos. En estos individuos en condiciones normales nosotros producimos entre 100 y 200 centímetros cúbicos de moco. Este moco no es capaz de ser expulsado por ellos, se estanca y facilita las infecciones respiratorias. En segundo lugar, la tos es menos efectiva. Nosotros tenemos 3 tiempos para realizar la tos. 1 que es la inspiración, 2 que es la contracción y 3 que es la expulsión súbita del aire contenido en la vía respiratoria. En ellos no es posible. Esa ineficacia en el mecanismo de la tos conlleva a estancamiento de secreciones de gérmenes que conlleva a un factor de riesgo para la génesis de infecciones respiratorias. Y de la mano viene el aclaramiento mucociliar que al disminuirse y de la mano con el estancamiento de secreciones y con la ineficacia de la tos favorece esta consulta frecuente por infecciones respiratorias, válgame la redundancia, a repetición. Esto es, digamos, en un inicio. Con la intensificación de la hipotrofia, de la debilidad y de la fatiga, ¿qué va a pasar? Va a disminuir esa eficacia de bomba que tienen los pulmones para meter y botar aire. Esa disminución de entrada de aire produce algo llamado disminución en la presión alveolar, lo cual va a conllevar a que el individuo tenga una disminución en los niveles de oxígeno en sangre, lo que eventualmente va a hacer que experimente asfixia, que sea llevado a urgencia y que se le coloque oxígeno. Pero la colocación de oxígeno en ellos no es suficiente porque el problema está, aparte del ingreso y la salida de aire, en la acumulación de un gas llamado CO2. Entonces, en ellos ya viene siendo insuficiente el oxígeno y necesitan dispositivos que garanticen presión para que se reemplace la función del órgano pulmonar, y es meter con un dispositivo que es una ventilación de tipo no asistido con unas mascarillas especiales, o en estadios avanzados ventilación invasiva, la cual requiere la colocación de un dispositivo por vía oral o por vía traqueal llamado traqueostomía para garantizar el reemplazo de esa función que fisiológicamente debe realizar el pulmón. Entonces, hasta aquí estamos viendo cuáles son esas manifestaciones que en la línea de tiempo se pueden presentar. Como comentamos hace un instante, muchos de los pacientes
llegan a los 10 años y empiezan a experimentar una involución en su función muscular. Bien citamos la función del aparato digestivo. Nosotros en el acto de tragar o de deglutir y alimentarnos estamos utilizando alrededor de 90 músculos. Ellos pierden esta eficacia y empiezan a tener una dificultad para tragar o deglutir sólidos, líquidos, y eventualmente se pierde esa capacidad protectora que tiene el esfínter esofágico superior, favoreciendo el ingreso de material alimentario a la vía respiratoria, siendo un factor adicional que contribuye a infecciones respiratorias recurrentes y deterioro en la función pulmonar. Entonces, estamos viendo cómo se deteriora la función respiratoria, se deteriora la función digestiva, y ellos van contribuyendo de manera cíclica a empeorar otro elemento clave, y es al no alimentarse bien y al tener aumento en la función, en el gasto por parte del aparato respiratorio, el paciente se desnutre. Entonces, esa desnutrición va a integrarse a estos dos problemas anteriores, contribuyendo más al deterioro clínico del paciente. Entonces, de aquí en adelante es importante evaluar, clasificar y definir el estado fisiopatológico del paciente para, de común acuerdo, realizar un manejo integral liderado por el neumólogo, el cardiólogo, el gastroenterólogo, el rehabilitador físico con fisiatría y fisioterapia, nutrición, psicología, de manera de que se realice un abordaje integral que permita, acorde al estado en el cual se encuentra el paciente, reemplazar la función respiratoria, la función nutricional digestiva, la función fisioterapéutica y psicológica, que contribuya a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Entonces, esto es importante, y hacerlo con compromiso, siempre buscando mejorar las condiciones de salud. Muchas gracias.